Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta jornada el día de hoy, que tenemos comisión a las 11 de la mañana, presupuesto y Hacienda. En breve vamos a tener a nuestro compañero Sebastián contándonos un poco la agenda de lo que va a suceder. Compre sin IVA es el proyecto de ley que se va a tratar en el encuentro que va a presidir Carlos Heller. Y también vamos a tener lo que sucedió en el día de ayer con la Comisión de Educación, que estuvo el ministro Jaime Persic, estuvo allí participando de una reunión informativa. También hay sesión en el Senado de la Nación. Se va a tratar finalmente la modificación de ganancias, también la modificación en la ley de alquileres, la modificación del dictamen que salió de la Cámara de Diputados, por lo que ese proyecto volvería también a la Cámara Baja. Y va a haber otras cuestiones si es que en el Senado de la Nación el oficialismo logra el quórum, porque otra vez el conflicto por los pliegos judiciales que quiere meter el kirchnerismo allí en la Cámara Alta. Así que vamos a comenzar con toda esta información. Día cargado de actividades y ya es el momento de darle el paso a Seba Murstein. Hola Vero, buen día, buen jueves para vos, para toda la audiencia de Diputados Televisión. Como bien decís vos, con un ojo aquí, pero también con el otro por ahí mirando un poco lo que acontece enfrente en el Senado, porque bueno, lo que ocurra en la Cámara Alta va a tener repercusiones aquí. Pero bueno, aquí nos encontramos ya en la sala contigua, en el anexo C, la sala 2, porque bueno, en poquito más de 2 horas se va a estar reuniendo esta Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar este proyecto, iniciativa de compra sin IVA, que ya está rigiendo para los que son cerca de 20 millones de beneficiarios a la hora de realizar compras con tarjeta de débito. Pero lo importante también es destacar lo que aconteció ayer, Vero, en la reunión de Comisión de Educación. Como bien dijiste, vino Jaime Persic, el ministro de Educación, para poner sobre la mesa esta idea de fortalecimiento de educación que tiene que ver con no solo incrementar la partida presupuestaria de aquí a 2030, que se eleve un 8% de lo que es el PBI, sino también, bueno, que tiene que ver con incrementar la alfabetización en los niveles iniciales, introducir un poco lo que tiene que ver también con robótica y programación en el nivel secundario, tratar de llevar todos los años que haya por lo menos 190 días de clases en los niveles obligatorios, también la creación de las salas de 45 a 3 años. Bueno, la verdad que el proyecto es bastante amplio. Y también, Vero, bueno, lo que tuvieron que decir los diputados, hablaron tanto desde el Frente de Todos como también desde la oposición. Me parece que en líneas generales todos de acuerdo en cierta medida con que la educación es una de las armas y herramientas fundamentales para mejorar la situación en todos los aspectos. Pero bueno, desde cada bloque por ahí se puso algún tipo de reparo. Por ejemplo, Dania Tabela, que bueno, consideró un poco electoralista presentar esta iniciativa en este momento. Después también creo que fue Alejandro Finocchiaro, el vicepresidente de la Comisión y exministro también de Educación, quien propuso que en próximas reuniones se acerquen para también ser partícipes de todo este proyecto los gobernadores actuales y los electos. Esto tiene que ver con porque bueno, cada provincia hace un aporte a lo que tiene que ver con la educación pública. De hecho, una de las propuestas es que se inviertan los porcentajes que realiza el Estado Nacional y las diversas jurisdicciones en lo que tiene que ver con, bueno, mantener año a año la partida presupuestaria en educación. Pero bueno, me parece que se inició un buen debate de un tema que, como reiteramos, me parece que es sustancial, que es medular para el porvenir de la Argentina, Vero. Bien. Ok, ¿y qué más, Seba? Contanos un poco más de lo que va a suceder.
Bueno, hoy, como decimos, a las 11 de la mañana se espera la presencia en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a tener otra vez a Carlos Castañeto, quien es el titular de la AFIP, y también a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, para darle forma ya a lo que es este proyecto de compra sin IVA, que está hace unos 10 días aproximadamente en funcionamiento. A la mayoría de la gente que ya realizó compras con débito, recordemos, en comercios minoristas o mayoristas, de productos como lácteos, vegetales, carnes y también de higiene personal, bueno, tener un tope de 18.800 pesos mensuales de devolución. Esto solo a través de las compras con tarjeta de débito. Así que, bueno, la expectativa obviamente es mucha porque, bueno, da la sensación que el oficialismo quiere que esto, así como aconteció con la modificación de ganancias, se resuelva de manera rápida, que en 1 o 2 reuniones de comisiones haya dictamen y seguramente promoverla en lo que pueda ser una próxima sesión. Veremos si se llega con los tiempos antes del 22 de octubre, fecha de las elecciones. Y bueno, si además de esto, ¿qué otros temas se pueden incluir? Porque hay varios que han quedado en el tintero ya con dictamen, algunos quizá por resolverse en próximas semanas en comisiones. Pero bueno, lo importante es que hoy se empieza a tratar aquí este proyecto para hacer ley, algo que ya está rigiendo a través de un decreto, ¿no? Sí, ok, bien. Bueno, entonces vamos a estar con esa información, Seba, y vamos a estar pendiente a lo que suceda también en la otra Cámara, porque hay sesión a partir de las 2 de la tarde y bueno, muchas de las cuestiones que se van a tratar en el Senado de la Nación tienen que ver con iniciativas que salieron de esta Cámara e incluso algunas pueden volver, como por ejemplo alquileres. Seba, nos quedamos entonces con la información que traes para la siguiente salida. Perfecto, Vero, hasta luego. Hasta luego. Bien, seguimos aquí en DTV Noticias y es momento de escuchar a los legisladores. Estuvo hablando Eduardo Fernández. Es una reunión informativa sobre el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo del llamado programa Compra sin IVA. Entonces, que es un poco ¿qué es eso? Lo que sucedió con el decreto del Poder Ejecutivo, tratando de transformarlo en leyes, como fue en el caso de ganancias para la 4ª categoría, el compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. Este proyecto, y para no contradecirme, porque vos debés tener grabado algunos programas, son cuestiones que hacen a este compromiso de que zanjar un poco de que no es solamente un anuncio electoral, sino que estamos pretendiendo que estos proyectos de ley, que mañana es probable que el Senado transforme en ley lo de ganancias, sean elementos necesarios, disparadores, pero no suficientes para una reforma tributaria integral, que es lo que hace falta. Y me parece que esto va con lo político, lo que viene diciendo nuestro candidato a presidente. Es necesario un acuerdo para hacer un nuevo pacto fiscal federal y dentro de ello un sistema tributario más progresivo, más equitativo y más simplificado. Ahí va. Seguimos repasando el testimonio de los legisladores. Es el turno de Eduardo Valdés. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría,
la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad, lo de los autónomos de ayer, más lo de los sectores informales que fueron anunciados. Y me parece que esa es la nuestra. Esa es la que, terminado esta cuestión con el fondo, es la que le debemos a nuestro sector social, y me parece muy bien porque es el sector que más le urge, es el más urgente. Y me parece que haberse metido también en el tema de los autónomos es importante. Bien, seguimos repasando entonces las palabras de los legisladores. Y en este caso siguieron hablando sobre las iniciativas. Vamos a escuchar lo que decía Fernández de nuevo. Yo termino mi mandato y no estoy propuesto a renovar, también por cuestiones políticas locales. Pero yo encuentro todavía proyectos, incluso de mi autoría, pero hay otros proyectos que también me gustaría que avanzaran. Primero, algunos referidos a las pymes, que no es solamente la definición del sujeto pyme más claramente, la existencia de una defensoría MIPYME, dentro de lo que nosotros consagramos en la Constitución, la defensa de la competencia, pero no hay una defensoría de la MIPYME en este cuadro de estructura legal y política en nuestro país, que en los otros países del mundo existe a nivel legislativo, como la que propongo yo, pero hay una que a mí me angustia mucho. Ustedes saben que yo presenté en el 2022, volví a presentar en el 2023 un proyecto y que creo que es contra el negacionismo, que en realidad el negacionismo, la reivindicación o la apología de la violencia del Estado, es decir, del terrorismo del Estado. En los 40 años de democracia y en el marco de las discusiones que se están dando, que no exista, que no completemos ese arco que empezaron las defensorías, los organismos de defensa de los derechos humanos, pero que han tomado los argentinos y somos ejemplo en el mundo. Bien, estaban hablando también de distintas situaciones. Recordemos que los créditos UVA, ganancias, el compre sin IVA también han sido o son temas que están hoy en la agenda del Congreso de la Nación. Ganancias sería el proyecto que se va a tratar hoy en el Senado, aquí en el Parlamento, y desde lo que es la Cámara de Diputados empieza, recordamos, el debate que nos comentaba Seba a las 11 de la mañana de compre sin IVA. De esto estuvo hablando desde la provincia de Tierra del Fuego Carolina Yutrovic. Yo parto de que en Tierra del Fuego no se paga IVA, supuestamente no nos ponen IVA en los productos que compramos, pero digo, en el resto del país sí, y es en primer lugar una medida positiva, ¿no? Esa devolución. Creo que ya hubo en alguna época una devolución, no sé si era total, pero del 5%, no sé si se acuerdan, claro, cuando para incentivar que la gente se bancarizaba, sí. ¿Te acordás? Que era, sí. ¿Se acuerdan? 2015, que hubo esa medida para incentivar que la gente fuera, digamos, al sistema bancario y usar el plástico. Bueno, creo que esto tiene posiblemente un efecto similar, porque vos para recibir la devolución vas a tener que tener una compra con factura registrada como corresponde, porque si no... El negocio no puede evadir. Tal cual. Entonces, bueno, es una medida que donde el consumidor, si le interesa recibir esa devolución, va a exigir, digamos, que lo que compra, que lo que consume, tenga la factura, porque si no, no podemos pedir esa devolución. Pero me parece que básicamente, bueno, está pensada como una medida de mejora del poder adquisitivo de los argentinos y la Argentina, y sobre todo, bueno, de lo que son, digamos, los sectores que por lo general gastan la mayor proporción de su sueldo en justamente, o de sus ingresos,
ingresos en lo que es alimentos o cosas básicas. Me parece que está bueno, por eso digo que digamos, se planteen estas medidas donde la persona pueda ver efectivamente cómo digamos, repercute de manera directa y palpable, digamos, esa devolución, porque muchas veces se han dado beneficios o el Estado da beneficios que después se diluyen, a veces puede haber distintos motivos, pero muchas veces son avivadas también, ¿no? De gente que se queda con esa porción o esa ayuda que da el Estado. Vamos a continuar escuchando a Jutrovic porque siguió hablando de otros temas. En este caso hizo mención a la modificación en el impuesto a las ganancias. Creo que esa es la discusión pendiente que todos reconocemos que tenemos desde hace mucho tiempo. Yo no estoy hace mucho en la Cámara en relación a otros quizás diputados con más experiencias que vienen planteando que hace muchos años se dice que hay que debatir de manera integral nuestro sistema impositivo. No sé si comparto aquello de que digan que Argentina tiene una supercarga impositiva, porque uno a veces compara los números con otros países y no parece que Argentina sea la que más impuesto cobra, pero sí cobra más impuestos de manera individual que hacen confuso, ¿no? El sistema de impuestos. O sea, capaz que podemos concentrar en 2 o 3 impuestos generales y no tener un montón de impuestos, tasas que, digamos, hacen más complejo, digamos, tanto para el contribuyente como para el propio Estado el control. Entonces me parece que sí, en eso tenemos que avanzar y son medidas que hay que encarar alguna vez, ¿no? Cuesta llegar a los acuerdos políticos en una Argentina que muchas veces se ve atravesada por las disputas, digamos, por el tema eleccionario, o sea, elecciones cada 2 años, por supuesto que dificultan a veces ese tipo de discusiones de fondo que no creo que se resuelvan con un año de discusión, ¿no? Creo que, digamos, hay que poner equipos técnicos a trabajar, articulados con el gobierno de turno y poder avanzar en alguna propuesta para llegar a esos acuerdos, ¿no? A veces, hoy por hoy, si pensamos en esos acuerdos, vemos un escenario difícil o casi imposible, ¿no? Quizás vengan tiempos mejores, esperemos que sea así y teniendo en cuenta que tenemos, al menos hoy por hoy, un ministro de Economía y candidato a presidente que ha demostrado tener voluntad de tocar, ¿no es cierto?, esos puntos que hace años se vienen prometiendo, inclusive, por ejemplo, el gobierno anterior prometió que iba a bajar ganancias y sin embargo hizo todo el efecto contrario y en este caso el ministro Massa tomó la decisión, más allá de las críticas, dijo, es el momento de cortar por lo sano y decir, se saca ganancia a los trabajadores porque justamente se respeta ese concepto de que el salario no es ganancia, así que por lo menos vemos la voluntad política de nuestro candidato por Unión por la Patria de tomar el toro por las astas con estos impuestos tan debatidos durante años, pero que después nadie los tocaba, ¿no? Vamos a meternos en DTV Noticias en las placas porque vamos a repasar lo que tiene que ver con ganancias. Es un proyecto de ley que se aprobó la semana pasada aquí en la Cámara de Diputados. Inmediatamente se trató en el Senado de la Nación, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y posiblemente, si el oficialismo en el Senado de la Nación tiene el quórum, hay sesión el día de hoy, puede ser sancionado y convertido en ley. Es una iniciativa enviada por el Ejecutivo a través del ministro Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, y está apuntada a los trabajadores en relación de dependencia y también a jubilados para que no paguen este impuesto que algunos consideran que es un impuesto al salario. Solo estarán alcanzados quienes perciban ingresos superiores a 180 salarios mínimos anuales. Eso representa hoy, en la actualidad, 1.770.000 pesos mensuales. Están excluidos del beneficio los CEOs, gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos. La iniciativa tuvo el respaldo de la mayoría de los bloques opositores, como la Izquierda, La Libertad Avanza, una parte del Interbloque Federal y también los partidos provinciales de Río Negro, Misiones, Santa Cruz, Neuquén y La Rioja. Juntos por el Cambio votó en contra
Hubo 17 ausentes dentro del interbloque y miembros del Espacio de Evolución Radical también votaron, y 4 miembros del Espacio de Evolución Radical en esa sesión, es importante recordarlo, dieron el quórum porque también se trataban proyectos para crear universidades. La iniciativa dice que los mayores ingresos solo lo pagarán 90.000 contribuyentes, que representa el 0,88% del total de los empleados registrados. Hoy lo abonan 890.000 empleadores. Habrá una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% al 35% y se actualiza con el valor del salario mínimo vital y móvil 2 veces por año. Se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas y también se baja la carga operativa para los empleadores que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si es sancionada, la ley entrará en vigencia a partir de enero de 2024. El costo fiscal es del 0,24% del PBI para el Tesoro y alcanza el 0,67% si se considera la merma que tendrán las provincias. El gobierno confía en recuperar gran parte a través del consumo, aunque también habrá medidas impositivas en el presupuesto para compensar. Vamos a continuar con los temas aquí en la Cámara de Diputados. Recordamos que ayer se reunió la Comisión de Educación, estuvo hablando el ministro que lidera la cartera educativa, Jaime Persic. Bueno, es una primera reunión en diputados para acordar un proyecto de ley de financiamiento educativo que tiene metas de política educativa y el financiamiento acorde a cumplir esas metas, ¿no? Bueno, hubo debate, discusiones. Nosotros queremos plantear la idea de que para financiar la educación necesitamos, para hacer política educativa hace falta financiamiento, y ese financiamiento es lo que garantiza esa ley. Y es un proyecto que tiene un financiamiento para la educación obligatoria y superior, otro financiamiento para la universidad pública. Y discutimos acerca de eso, de las metas, de la técnica legislativa. Bueno, en eso fue la reunión, fue una reunión muy productiva. Yo le agradezco a las autoridades de la comisión, al presidente del bloque, la invitación, la convocatoria y las 3 horas de trabajo. Nosotros tenemos, la Argentina tiene desde hace muchos años y ahora más objetivos de obligatoriedad educativa muy importantes, desde la sala de 4 hasta terminar la secundaria, esos son 14 años. Queremos avanzar en la escolarización de la sala de 3. Todo eso requiere financiamiento. Queremos que nuestros maestros y docentes estén más capacitados, queremos que nuestros chicos tengan libros, queremos que haya más escuelas técnicas. Todo eso requiere financiamiento, queremos que los docentes cobren más y eso requiere paritaria y mejores salarios. Bueno, hay un camino de mejora que hace falta un acuerdo, un acuerdo de unidad nacional, pero alrededor de invertir más en educación, ¿no? Hay que hacer jardines, hay que hacer más escuelas primarias para la jornada completa, hay que hacer más escuelas para los pibes que todavía no tenemos en la escuela, hay que hacer más escuelas técnicas para duplicar las escuelas técnicas, hay que hacer más universidades, bueno, hay que fortalecer la universidad con los institutos de formación docente y en eso, todo eso requiere inversión y eso es en lo que estamos trabajando. También estuvo hablando con los compañeros de TV Noticias la diputada del oficialismo Blanco Zula, que además preside la Comisión de Educación. El inicio de la agenda fue hoy sin duda alguna y la continuidad la vamos a ir concertando con los legisladores y legisladoras que integran la comisión y quienes además, como son reuniones informativas las que en primera instancia estamos convocando, por supuesto convocamos a legisladores y legisladoras que tengan interés en un tema que forma parte indudable de discursos políticos diversos. Entonces, bueno, acá estamos. Muchas veces hemos escuchado, no solamente en la comisión, sino en el intercambio que hemos mantenido en las sesiones, opiniones, argumentos, diagnósticos sobre el tema educativo. Esta es una excelente oportunidad, es un proyecto que además fue anunciado en el inicio de
las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias, así que creo que vamos a dar cabida a que este debate en definitiva tome cuerpo y que se pueda plasmar en una ley. Hay una cuestión que a mí me parece importante, porque alcancé a escuchar los intercambios que tenían los periodistas en el piso, y es algo que yo planteé como un aporte para tener en cuenta. Cuando hablamos de financiamiento educativo, efectivamente tenemos que considerar una dimensión que tiene que ver con un enfoque, con lo que creemos que es la educación, con lo que definimos y lo que ya han definido nuestras leyes respecto a la educación. Al mismo tiempo hay cuestiones fiscales que tienen que ver con la educación, y ahí también, ahí es el punto donde hay que discutir justamente cómo se distribuye, cómo se recauda y cuáles son las prioridades. Y por último, el presupuesto. Creo que hay aspectos presupuestarios, entonces ninguna de esas dimensiones podemos tomarlas como aisladas de las demás, y por supuesto, y sobre todas las cosas, es el derecho de los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos mayores, quienes tienen una dificultad, los que realmente son los sujetos de un derecho fundamental. La Comisión de Educación, recordamos, se reunió ayer y estuvo tratando un financiamiento de cara al 2030 para la cuestión educativa en distintos aspectos de lo que, bueno, es genera el sistema de educación en el país. Se hablaron de jardines de niños de 45 a 3 años. Se habló de la cuestión de infraestructura, de los programas, de la incorporación de la tecnología, sobre todo robótica, en lo que es la currícula del sistema educativo. Además, también se estuvo hablando del financiamiento, ¿no? De los porcentajes que en la normativa o el proyecto de ley del Ejecutivo propone ir subiendo de a poco para el año 2030. También estuvo hablando el diputado del oficialismo Eduardo Valdés, que participó ayer del encuentro. Yo soy un gran respetuoso de la actividad parlamentaria y veo que se trabaja. Y ahora venimos de la Comisión de Educación y escuchamos al ministro Persic proponiendo la nueva ley de financiamiento educativo, y me generaba orgullo ver los logros que se obtuvieron con la del 6%, ahora vamos al 8%, ¿no? Y los objetivos que se plantean con esta nueva ley, en el medio de la crisis, sí, en el medio de la crisis, pero ¿sabes qué? La primera ley de financiamiento educativo se hizo con una crisis peor que esta, que fue en el 2005. Claro. Y sin embargo, los logros que hoy el ministro dijo que tuvo con políticas de Estado, no es con políticas de un gobierno, son extraordinarias. Ahora vamos, gracias a esa ley de financiamiento educativo se pudieron construir las salas de 4, ¿no? Para niños. Sí. Ahora vamos por las de 3. Gracias a eso hemos podido construir escuelas de educación técnica que venían muy remoradas. Me decía que hoy el 17% de la población educativa, creció el 17% de estudiantes de la educación técnica, ¿no? De los cuales se está equiparando con mujeres que antes no había, eran solo hombres. Las universidades, 2 millones de estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales el 90% son de la universidad pública, de las 19, y en eso están las 19 universidades públicas que se han creado. Pasaba la palabra de Valdés hablando sobre educación. En DTV veíamos hace unos minutos nada más la entrevista que también tuvo Yutrovic con nuestros compañeros y le consultaron sobre esta temática. Vamos a escuchar lo que decía la representante entonces de Tierra del Fuego. Seguramente cuando se adjetiva, digamos, surgen los problemas, ¿no? Las adjetivaciones suelen provocar reacciones, entonces es obvio que por ahí, como decimos, se pica en algunos momentos, pero cuando se describía, cuando tanto desde nuestro bloque como del bloque opositor se describía la necesidad de seguir fortaleciendo y de tener herramientas, digamos, a largo plazo para poder garantizar
garantizar la mejor educación posible para los argentinos y las argentinas, la verdad que creo que hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos, hay una mirada en cierta medida, por lo menos de los que expresaron su opinión, digamos que se comparte en cuanto a la importancia de la educación, ¿no? Eso básicamente. Y por supuesto después están los matices y los reproches, eso no lo vamos a negar, porque también a veces marcamos la diferencia en quién, digamos, toma medidas que profundizan las políticas a favor de la educación pública y quienes no. Claro. Entonces, bueno, claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Bien, y después de escuchar la palabra de los legisladores, es tiempo de ir a una pausa, pero quédense ahí que ya seguimos con más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, que yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos en DTV Noticias y es tiempo de darle la bienvenida a nuestro compañero Juan, que está allá del otro lado. Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido a DTV. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, Juan, es todo tu espacio para que nos cuentes un poco esta semana parlamentaria, ¿no? Ya llegamos al jueves, hoy empieza a tratarse el compre sin IVA. Y el Senado puede sancionar ganancias, que de hecho a partir del 1 de octubre ganancias debería empezar a regir de hecho por una resolución. Yo no vi oficialmente la presentación, ¿no? Fue anunciada, pero yo después no vi si realmente el gobierno sacó la resolución para que empiece a regir o si realmente está esperando. No la llegué. Bien. Sí, no, tampoco la llegué a ver. Fue un trámite muy rápido que tuvo en comisión. Recordemos, sí. Ganancias, enseguida tuvo la posibilidad de estar en recinto. Bueno, y hoy se supone que Senado daría su tratamiento si da el quórum y que se prevé que sí. Veremos a ver qué sucede. Bien, sí, de hecho, según la resolución, que si está publicada, la verdad que yo no tengo chequeado, debería empezar a regir de todas maneras a partir del 1 de octubre la elevación del piso de ganancias y básicamente, bueno, habrá que ver si, no sé si estuviste chusmeando un poco el Senado con el tema de la incorporación de los pliegos judiciales nuevamente, si sí, es una sesión que peligra del quórum o no. Claro, es una sesión que va a estar sometida a ver qué sucede con ese tema, porque finalmente, como se venía especulando, el oficialismo, además de los pliegos, incorporó el pliego de la jueza Figueroa, que ya tiene una resolución de la Corte Suprema. Veremos a ver qué sucede, si se da finalmente tratamiento a los pliegos, si se aprueba, si se da quórum. Recordemos que este fue uno de los motivos por el cual no hubo sesión la última vez en el Senado, el pliego justamente de la jueza Figueroa. Veremos a ver qué sucede y si se llega a dar y va por los carriles que la oposición entiende que puede pasar y se aprueba finalmente el pliego de la jueza Figueroa, sería algo inédito en la Argentina. Nunca había sucedido que el Senado le otorgase una posibilidad de prórroga a una jueza luego de que se haya expedido la Corte Suprema de Justicia. De hecho, si
esto ocurre y llega a escalar a casación y llega a la Corte Suprema, se tienen que designar nuevos jueces para que lo tomen, porque evidentemente los jueces ya actuales de la Corte Suprema han dado su veredicto y no pueden volver a fallar, así que sería toda una experiencia judicial y legislativa nueva para la Argentina. Veremos qué ocurre en la jornada de hoy en el Senado, que promete, bueno, en esa parte ser mucho más interesante e inquietante, y luego sí una serie de temas que incluyen el temario, algunos de salud que quedaron pendientes, por supuesto también, como decíamos, ganancia. Veremos a ver qué sucede también con la creación de las 5 universidades que ya tienen media sanción en diputados. Así que en ese panorama se encuentra entonces hoy la sesión en el Senado, que arranca en unas horas nada más. Bien. Bueno, vamos, Juan, a recordar también que en el día de ayer se trató una iniciativa vinculada a un financiamiento de cara al 2030 para el sistema educativo. ¿Cómo viste la postura de la oposición, ¿no? Que hubo representantes que dijeron, está bueno debatirlo, lástima que sea a 22 días de las elecciones nacionales? Sí, es un proyecto que, bueno, llega de la mano de más uno de los tantos que llegó en el último raíz, si se quiere, de proyectos que lanzó el aluvión. Sergio Massa. El aluvión, sí, uno atrás de otro que ni siquiera daba como tiempo de analizarlos. Muchos ya llegaban enseguida al Congreso, y en comisión ya se han tratado. Implica un cambio radical, si se quiere, a nivel general en cuanto al financiamiento de la educación. Plantea varios puntos. Uno de los más importantes quizás es el de aumentar el presupuesto a través del PBI que se le da a la educación actualmente en la Argentina. Progresivamente pasaría de un 6% hasta llegar a un piso de un 8%, un número importante, y eso es uno de los puntos que planea el proyecto, que, bueno, tuvo ayer su presentación oficial, si se quiere, en comisiones. Estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic, también exponiendo en esta comisión que preside la oficialista Blanca Osuna. Y bueno, ahí estuvo un poco el debate planteado, que entiendo que puede llegar a tener su adhesión por parte de la oposición, más allá de esta chicana de que estuvo bastante cerca de las elecciones. Hay que ver si se llega a generar un dictamen y llega al recinto antes de, quizás, bueno, de un balotaje. No creo que llegue antes, por supuesto, de las elecciones, pero quizás antes de un balotaje. Y bueno, ahí también se verá cómo fluctúa este proyecto, si tiene posibilidades de ser aprobado o no en diputados, en función también de quiénes lleguen, entiendo yo, al balotaje, y qué 2 Argentinas se pueden llegar a presentar a nivel educación y a nivel proyectos, llegado ese momento. Veremos qué sucede. Perfecto. Y por otro lado se trató la jornada laboral, reducción de horarios. También quedó el debate abierto, ¿no?, respecto a este tema. Quedó el debate abierto, y ahí estuvo un poco más picante, si se quiere, la cuestión, porque, bueno, hubo diferentes representantes. Estuvo, por supuesto, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, pero también hubo representantes de la CGT Autónoma de los Trabajadores y de la Unión Industrial Argentina. Precisamente estuvo Julio Cordero, que es vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA, que fue quien quizás estuvo en disidencia con este proyecto. Estos son 7 en realidad proyectos, digamos, que plantean una reducción en las horas de trabajo. La mayoría son oficialistas, hay uno socialista también y uno de izquierda, y decíamos que desde la UIA se plantearon y dijeron, momento, a ver, ¿por qué no planteamos problemas, dice, que presenta la Argentina actualmente, y no nos vamos con esto que quizás funciona en un primer mundo y no quizás en el nuestro? De hecho, hubo frases un poco polémicas, si se quiere, porque hablaba de, bueno, está bien, reducimos las horas de trabajo, pero ¿para qué?, decía el señor Cordero de la UIA.
con qué objetivo vamos a reducir las horas laborales. Sale el trabajador afuera y ¿qué haría? Bueno, toda una postura interesante en disidencia, por supuesto, de lo que decían el resto, tanto de los representantes de la CGT como de los diputados, que hablaban de que era necesario una reforma en cuanto a la legislación laboral en este sentido, porque lleva varios años, casi desde el 1900, legislándose de esta manera, y bueno, entienden que en la actualidad la tecnología y la predisposición del hombre a cuidar otros aspectos de la vida, no solo el trabajo, ameritan, como sucede en otras partes del mundo, que se replantee esta situación de si es necesario trabajar las 8 horas, si no puede existir entonces una reducción en cuanto a la jornada laboral para dar tiempo al cuidado de otros aspectos, algo que, insistimos, desde la UIA no estaban tan de acuerdo. Entonces ahí hubo como un ida y vuelta entre los diputados, la propia ministra y el representante. De hecho, él hablaba que no deberían cortarle la posibilidad al trabajador que quiera trabajar, porque el trabajo como que dignifica al hombre. Incluso se armó como una disputa en cuanto a lo que la Organización Internacional del Trabajo prevé. Desde la UIA hablaban de que, bueno, se está establecido actualmente 8 horas diarias y 48 semanales. Fue corregido por la diputada Vanessa Siley, que preside la comisión, y le dijo, no, desde 1935 son 40 semanales. Hubo ahí una discusión y se cerró con un google, por favor, que son 40 horas semanales, no 48, lo que, bueno, nada, puso un poco de color a la situación, pero bueno, son posturas que seguramente se pueden llegar a repetir a lo largo de los expositores, y hay que ver desde qué mirada se mira esto de reducir las horas semanales. Si desde el lado del trabajador, que buscará, por supuesto, poder generar menos o más horas para aplicar otra cosa, el deporte, la familia, el ocio, y desde la productividad, desde quien está desde el otro lado del mostrador, si se quiere, como de las empresas. Entonces, bueno, va a ser un debate que no se va a cortar rápidamente, va a llevar su discusión. De hecho, en las próximas ediciones ya hablaban de que la CGT va a estar invitada, por supuesto, a debatir, y muchas cámaras empresariales que pidieron estar presente en las comisiones para debatir, y seguramente, bueno, va a tener su cuota de debate cuando esto llegue al recinto. Muy bien, Juan. Bueno, compañero, gracias por estos minutos con DTV Noticias. Nos estamos reencontrando seguramente en estos días, así que gracias y que tengas una linda jornada. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Bien, pasaba Postararo, allí nuestro compañero aquí de la pantalla de TV, hablando sobre la semana parlamentaria. Es tiempo de mis proyectos. Estuvo hablando Castet sobre sus iniciativas. Estamos trabajando en una ley para micropymes, modificación en realidad, porque ya existen leyes. Tenemos demasiadas leyes, y algunas de las cuales no se aplican, y otras que hay que modificar y adaptar para mejorarlas y hacerlas más accesibles a toda la gente. En este caso, creo que los emprendedores son un sector muy importante. Tenemos, el argentino de por sí es emprendedor. Vengo de una zona donde hay mucho emprendedurismo, el norte de la provincia de Santa Fe, y bueno, me parece que son cuestiones que faltan también resolver, darle herramientas para que inicien sus actividades. Yo estoy totalmente en contra de las exenciones impositivas. Creo que los impuestos se tienen que modificar, pero en general para todos. Pero en este caso, en un inicio, creo que hay que darle algún beneficio, algún incentivo para que puedan producir, comprar los primeros materiales y así hacer una evolución lógica de un proyecto a desarrollar. Volvemos inmediatamente al móvil porque desde allí está Seba Murstein.
Vero, obviamente no estamos en un cine o en un teatro, pero ya dieron sala de alguna manera, ya pudimos ingresar, sí. Bueno, aquí el personal del anexo empieza a poner en condiciones esta sala para lo que será en poco más de una hora la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda con este tema importante que tiene que ver con el compre sin IVA. Recordamos esta iniciativa que ya ha tenido su implementación a través de un decreto que se busca ahora que se transforme en ley, así como sucedió con la modificación de impuesto a las ganancias. Se habla de que esto beneficiaría a 20 millones de personas, entre los que se encuentran empleados registrados, hasta 700.000 pesos de sueldo, monotributistas, jubilados y pensionados, que bueno, realicen sus compras en comercios minoristas y mayoristas de productos de la canasta básica y de higiene personal, que van a tener un reintegro del IVA con un tope mensual de 18.800 pesos por persona. Algo que ya se está implementando. Todavía yo sigo aguardando aquella compra que hice el primer día que se implementó y que no tuve la suerte por ahora de la devolución, pero a grandes rasgos esto está funcionando bien, hay que decirlo. Se están produciendo estas devoluciones que tardan aproximadamente, dependiendo del horario en el que uno realizó la transacción o la compra, entre 24 y 48 horas, directamente sin necesidad de realizar ningún trámite particular. Simplemente uno puede constatar ingresando su número de CUIL en la página del ANSES si le corresponde este beneficio y bueno, de ser así, ya empezar a percibirlo en una iniciativa que viene desde el ministro de Economía, Sergio Massa, y que me parece, y ya pensando en lo que pueda ser tanto los oradores, hablamos de Carlos Castañeto, el titular de AFIP, como también la subsecretaria de Asuntos Públicos, Claudia Balestrini, y también lo que puedan llegar o lo que tengan que decir los distintos diputados, me parece, Vero, que será similar a lo que pasó cuando se presentó aquí en esta comisión también la modificación de ganancias, en donde desde el lado del oficialismo se celebraba como una medida que beneficia a muchas personas, que tiene que ver con mejorar un poco o engrosar un poco el bolsillo de los trabajadores, y por ahí desde el lado opositor, plantear desde que puede ser considerada una medida completamente electoralista o inclusive consultar de dónde se va a sacar, desde qué parte se va a recomponer desde el presupuesto este dinero que el Estado estaría dejando de percibir, porque la realidad es que es si se quiere, una especie de medio de subsidio, podríamos llegar a decirlo, para que uno pueda tener un poco más de dinero en esta devolución de IVA. Así que me da la sensación que los... Sí, Vero. Sí. Vos ayer contabas que no se te había acreditado todavía la devolución de la compra que habías hecho el primer día. ¿Todavía seguimos en la misma situación? Exacto. Sí. No tuve suerte, pero bueno, quizá... Es momento para preguntar, Seba, en la comisión, sí. Porque tal vez tal vez se planteará esa situación. Recién me aportaban el dato de que hay muchas personas parecido a tu caso y se les propuso hacer llenar una planilla aparte para poder hacer esa devolución. Así que habrá que ver si ya tienen la propuesta realmente oficial para aquellos casos como el tuyo, de que no hubo ningún tipo de devolución en los plazos que se supone que debería ocurrir. Sí, ¿sabés lo que me comentaban también, Vero, que no lo había escuchado? Algo que suele ser común, que uno cuando va por ahí a un supermercado ofrecen este servicio de, te pregunta el cajero o la cajera, ¿querés retirar dinero en efectivo? Bueno, hay algunos que tienen esa política de te lo ingresan y te lo hacen como si te lo hacen figurar, mejor dicho, como una compra y te dan el dinero en efectivo. Bueno, a una conocida de mi familia le hicieron devolución del IVA por haber retirado, creo que fueron 20.000 pesos en efectivo. Eso también me llamó la atención, si es que fue un error o si también, porque en este caso no adquirió ningún tipo de productos de los que están incluidos en la canasta básica, como reiteramos es la carne, verduras, lácteos o inclusive higiene personal. Simplemente el cajero le entregó 20.000 pesos
pero después se dio cuenta que recibió el 21% de devolución por esa, entre comillas, compra. Bueno, me parece que todavía debe haber algunas cosas que ajustar, me da la sensación en el sistema, así como uno realizó una compra con estos productos básicos y no recibió la devolución del IVA, bueno, acá me parece que esta persona fue beneficiada por demás porque, bueno, me parece que no era o no entraba ese tipo de transacciones en las devoluciones. Exactamente. Bueno, es bueno el dato ese que aportás. Habrá que ver también, bueno, puede ser uno de los temas claramente que hoy imagino que se va a aprovechar la situación para que se utilice además la voz de la Cámara de Diputados para explicarle a mucha parte de la sociedad que está con este beneficio. Y para mí el graf debería ser devuélvanle el IVA a Seba. O sea, como que arrancamos una campaña de devolución del IVA a Seba. Bueno. Por favor, marcando tu voz, me parece que encarás la lucha de aquellas personas que hicieron sus compras y todavía no vieron ni un sope del producto que se llevaron. Voy a tratar, Vero, de si puedo hablar con Castañeto al respecto, a ver qué respuesta me puede dar desde, obviamente, él, que es el titular de AFIP, ¿no? Exactamente. Bueno, Seba, continúas con Pato Méndez y obviamente llevamos a full la campaña hasta que no tengas el peso acreditado por lo que compraste, no vamos a darnos por vencidos. Gracias, compañero. Hasta mañana. Hasta mañana, Vero, que sea trending topic, por favor. Totalmente, totalmente. Así arrancamos en Twitter esta campaña. Los dejamos, se viene el programa de Pato Méndez a las 11 de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y nosotros nos encontramos mañana con más información en DTV Noticias. Chau, chau.